Capítulo 386, Santuario de Noctis. Pronto, Sani caminaba sobre la última cadena que tenía que atravesar mientras se acercaba al santuario de Noctis. Para entonces, ya era de noche. Arriba, el pálido disco de la luna creciente brillaba suavemente, su luz reflejándose en las paredes blancas de la torre de marfil. Innumerables estrellas brillaban en la oscura tela de terciopelo del cielo nocturno. Sin la contaminación lumínica que producía la gigantesca ciudad donde Sani había crecido, eran hermosas y brillantes. En la costa olvidada tampoco había habido estrellas, por lo que esta vista todavía era nueva e impresionante para él. Ahora que era de noche, la frontera entre el cielo arriba y el cielo abajo era casi invisible. El vacío debajo de las islas tenía sus propias estrellas, por lo que parecía el reflejo del cielo real durante estas horas. La única diferencia entre ellos era que carecía tanto de la luna como de la silueta etérea de una elegante torre blanca flotando entre las nubes. La cadena se balanceaba ligeramente mientras Sani caminaba. Se sentía reacio a usar Shadow Step tan cerca del santuario y disfrutaba de la vista del cielo nocturno, el olor del aire limpio y el abrazo fresco del viento. Así que solía completar esta última parte del viaje de regreso a pie. Incluso el infierno podía ser hermoso a veces. Unos minutos después, Sani escuchó el murmullo del agua corriente y supo que el santuario ya estaba cerca. La ciudadela que sirvió como hogar para la mayoría de los despiertos de las islas encadenadas estaba situada en una pequeña isla propia. Sin embargo, esta isla era bastante anómala, a diferencia de todas las demás, nunca se elevaba ni caía, siempre permanecía a una altura estable, lejos de la tortuosa presión del aplastamiento. Había un campo de hierba, y en su centro, enormes menhires se erguían en un círculo perfecto, que abarcaba otro más pequeño. Este círculo más grande formaba la pared exterior de la ciudadela, mientras que el más pequeño formaba la interior. Dentro del círculo, había un parque tranquilo con una piscina de agua clara en su centro. Un camino de piedras llevaba a una pequeña isla en el centro de la piscina, donde, a la sombra de un árbol antiguo, un altar tallado en una pieza sólida de mármol blanco se erguía. El altar tenía tres cosas especiales. La primera era un cuchillo de obsidiana que yacía sobre su superficie. El cuchillo no parecía muy especial, con la excepción del hecho de que nadie, ni siquiera los santos, era capaz de levantarlo ni siquiera un centímetro de la superficie del altar. Lo segundo especial del altar era que parecía ser, en sí mismo, la puerta. Simplemente había que tocarlo para ser transportado de vuelta al mundo real. Una vez anclado a él, los despiertos aparecerían cerca del altar cuando se durmieran en la realidad. Lo tercero era que un flujo aparentemente interminable de agua fluía desde el altar, alimentando la piscina que lo rodeaba. Nadie sabía de dónde venía el agua o por qué el altar la producía, solo que era fría, dulce y segura para beber. 7 arroyos fluían desde la piscina y eventualmente caían sobre los bordes de la pequeña isla, convirtiéndose en polvo de agua en el viento. En un día brillante, todo el santuario estaba rodeado de arcoíris. Fue el murmullo de estas cascadas lo que Sani escuchó cuando se acercó a la ciudadela. Usando el ala oscura para planear hacia arriba y aterrizar en la suave hierba de la isla, caminó hacia un poste de piedra que estaba cerca y tocó la campana de bronce que colgaba de él. Esto era para que los guardias supieran que era humano y no una criatura de pesadilla que necesitaba ser destruida. Pronto, un silbido salió de la oscuridad y Sani caminó hacia adelante por un camino que llevaba a los imponentes menhires. Unos minutos después, había caminado entre 2 piedras masivas y había entrado en el santuario de Noctis. Nadie realmente sabía quién era Noctis y por qué este lugar se llamaba en su honor, si ese nombre pertenecía incluso a una criatura viviente. Era solo lo que el hechizo llamaba a este lugar, por lo que los humanos seguían su ejemplo. En cualquier caso, el espacio entre los 2 anillos de menhires se había convertido en un lugar para que los despiertos descansaran y se recuperaran entre sus incursiones en la vasta extensión de las islas encadenadas.
El clan de la Pluma Blanca había construido paredes para cerrar los espacios entre las piedras en pie y reclutado a varias personas con aspectos de utilidad útiles para mejorar las condiciones de vida de aquellos que elegían venir aquí o eran enviados a esta región por el hechizo. Actualmente, había alrededor de 200 despiertos poblando el santuario, lo que era suficiente para mantenerlo funcionando y seguro. A esta hora de la noche, la mayoría de la gente estaba durmiendo, descansando o ya había regresado al mundo real, por lo que Sunny no se encontró con nadie mientras se dirigía hacia su alojamiento asignado. Como todos los demás aquí, se le asignó una pequeña habitación después de anclarse al santuario. Estaba situada cerca de una de las dos entradas, por lo que no tenía que caminar mucho tiempo. Al entrar en la habitación, Sunny rápidamente se quitó la mochila y colocó sus trofeos, una dispersión de fragmentos de alma, algunas frutas de aspecto extraño y la moneda de oro, en un cofre que estaba cerca de la cama. Luego tiró la mochila al suelo, se quedó unos momentos y se fue. Por lo general, se habría quedado hasta la mañana y habría ido a las cocinas o al mercado improvisado en el parque para intercambiar los fragmentos por recuerdos o créditos, charlar con otros despiertos para conocer las últimas noticias e información importante sobre las islas, o simplemente relajarse, pero hoy tenía que darse prisa para ir al mundo real. Al entrar en el parque, Sunny se acercó al profundo estanque de agua clara y pisó la primera piedra del camino que llevaba a la isla del altar. Pronto, estaba parado frente al altar blanco, rodeado por el sonido tranquilo de las hojas que se movían y el agua que corría. Mirando el puñal de obsidiana, Sunny resistió la tentación de intentar levantarlo. Ya lo había hecho muchas veces antes, sin ningún resultado. Tal vez algún día. Con un suspiro, dio un paso adelante y colocó su mano en el altar. El mármol se sentía fresco al tacto. En el siguiente momento, la oscuridad de la noche fue momentáneamente iluminada por un destello de luz azul etérea. Cuando se disipó, no había nadie parado bajo las ramas del árbol antiguo. Sunny había dejado el reino de los sueños y había regresado al mundo real. Capítulo 387. Flores marchitas. Sunny abrió los ojos en la fresca cuna de la cápsula de sueño. La tapa ya se deslizaba y las luces de la habitación se iban volviendo más brillantes. La pared panorámica frente a él se abrió a una vista de uno de los parques de la academia. El horizonte ya estaba pintado de lila por el sol naciente, pero el mundo todavía estaba envuelto en la oscuridad. Lo logré. Con un suspiro, se levantó de la cápsula y bajó los pies al frío suelo. Estos primeros momentos después de salir del reino de los sueños todavía eran extraños para él. Simplemente parecía extraño poder escapar tan fácilmente, sin tener que luchar contra un mar de monstruos y luchar contra el terror, la desesperación y el dolor. ¿Cómo algo tan significativo podía ser tan simple? Y sin embargo, lo era. En los últimos 2 meses, entrar y salir del reino de los sueños casi se había convertido en una rutina para él. No es que lo hubiera hecho tan a menudo como la mayoría de los despiertos. Poniéndose de pie, Sunny hizo una mueca, luego se masajeó los hombros y miró la cápsula de sueño con desagrado. Ahora que era un despierto, la academia le había otorgado un espacio de vida personal en uno de los dormitorios. Estos cuartos eran muy similares a la habitación en la que había vivido durante sus preparativos para ingresar al reino de los sueños por primera vez, pero con una diferencia significativa: había una habitación más pequeña adyacente a la principal, que albergaba un humilde espacio de meditación y una cápsula de sueño individual. El problema era que la cápsula no era tan avanzada y de última generación como las que se usaban para los durmientes. Hacía su trabajo bien siempre y cuando un despierto permaneciera en el reino de los sueños durante unas 8 a 12 horas, como la mayoría de ellos hacía. Sin embargo, Sunny tenía la costumbre de pasar mucho más tiempo allí. Su aventura reciente, por ejemplo, había durado 3 días enteros, tenía que esforzarse mucho para no quedarse atrás, después de todo.
Como resultado, sus músculos se sentían adoloridos y pesados. Circulando esencia por su cuerpo para alejar los restos del sueño, Sunny caminó hacia el baño y se metió en la ducha. Mientras los chorros de agua acariciaban su piel y fluían por las escamas de la serpiente negra que se enroscaba alrededor de su cuerpo ágil, suspiró y cerró los ojos por un momento. Al menos su mente se sentía renovada. Visitar el reino de los sueños no era exactamente igual a dormir bien, pero era algo similar. La fatiga mental aún se acumulaba poco a poco, pero era fácil de eliminar meditando o durmiendo en el otro lado del portal. Pocos despiertos lo hacían, sin embargo, ya que ningún lugar allí era realmente completamente seguro. Saliendo de la ducha un tiempo después, Sunny finalmente se sintió completamente despierto y lleno de energía. Se vistió, se sentó en la mesa y compiló rápidamente un informe sobre su exploración reciente. Luego, tomó el comunicador y revisó su registro. No había llamadas perdidas, algunos mensajes de Effie con fotos de toda la deliciosa comida que estaba comiendo y varios chistes meméticos de naturaleza cuestionable y algunos más de Kai describiendo sus experiencias en Bastión. Sunny esperó un poco, luego suspiró y dejó el comunicador. Hora del desayuno. Ordenando a una de las sombras que se envolviera alrededor de su cuerpo para que pareciera una persona normal, Sunny salió de su habitación y se dirigió hacia afuera. En el camino hacia la cafetería, se encontró con algunos otros despiertos. Nadie le prestó demasiada atención, sin embargo. En los últimos meses, las imágenes y los nombres verdaderos de Cassie, Kai y especialmente Effie habían sido pegados por todas partes en los medios de comunicación, pero afortunadamente, él había evitado convertirse en un chico cartel para la insaciable máquina de propaganda del gobierno. Como resultado, los extraños no tenían idea de quién era él, lo que le convenía perfectamente a Sunny. Entrando en la cafetería, se sirvió una bandeja llena de comida, se sentó en una de las mesas y colocó el comunicador sobre su superficie. La llamada debía llegar en cualquier momento. Disfrutó de un desayuno decadentemente delicioso en paz y tranquilidad, echando de vez en cuando un vistazo al comunicador. Nadie lo molestó y no había peligro del que preocuparse. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Ah, la vida es buena. Finalmente, el comunicador sonó. Sunny contestó la llamada y escuchó la voz respetuosa al otro lado. ¿Todo está listo? Maravilloso. Entonces, ¿cuándo puedo? Ah, sí, bueno, genial. Entonces yo estaré allí al mediodía. Claro, nos vemos más tarde, entonces. Después de terminar la llamada, Sunny dejó el comunicador y miró hacia la distancia por mucho tiempo, con una expresión extraña en su rostro. Después de recibir los puntos de contribución por su informe de Forgotten Shore y ganar algo de dinero vendiendo fragmentos de alma a otros despiertos en las Islas Encadenadas, Sunny había hecho algo que nunca pensó que sería capaz de hacer en esta vida. Había comprado una casa. Una casa bonita y hermosa en el distrito de la ciudad con aire limpio y césped verde. Y ahora, después de varias largas semanas de espera, todo estaba finalmente listo para que se mudara. Mirando hacia abajo a su sombra malhumorada, Sunny se detuvo por unos momentos y luego sonrió. Creo que lo logramos, amigo. Realmente lo hicimos. La persona encargada de renovar su hogar y llevarlo a las especificaciones deseadas iba a encontrarse con él allí al mediodía, así que Sunny tenía algunas horas de tiempo libre para matar. Vagó por los parques por un rato. Ahora que la primavera había llegado, el aire era cálido y agradable. El melódico goteo de la nieve derretida perturbaba el pacífico silencio de la mañana temprana, haciendo que Sunny se sintiera equilibrado y relajado. Incluso la sombra parecía disfrutar de este paisaje tranquilo. Finalmente, visitó uno de los kioscos dispersos alrededor de la academia y gastó un poco de créditos para comprar un ramo de flores frescas. Luego, Sunny se encontró parado frente al complejo hospitalario. Con un suspiro, bajó la cabeza y caminó a través de las puertas automáticas. Usando un ascensor para llegar a uno de los niveles más bajos,
Pasó varios controles de seguridad cada vez más estrictos y se acercó a una puerta blanca sin características distintivas. Adentro, estaba fresco y oscuro. Cambiando las flores marchitas por frescas, se quedó un rato, luego se sentó en una silla que estaba cerca de la cápsula de sueño que brillaba suavemente. Encerrada dentro, una joven con cabello plateado estaba soñando profundamente, su rostro pálido e inmóvil. Oye, Nefis, ¿cómo has estado? Capítulo 388, Vigilia. No había nadie en la habitación además de ellos dos. Bueno, Nífais tampoco estaba realmente allí. En cierto sentido, Sani estaba sola. En más sentidos de los que se pueda imaginar. Había dos pequeñas mesas a ambos lados de la cápsula de sueño, cada una con un jarrón de flores frescas. Sani solo cambiaba las flores en uno de los jarrones, mientras que Cassie se encargaba del otro. Todavía no se habían encontrado mientras visitaban a Ned después de aquel primer día fatídico, lo cual le venía bien a Sani. Él realmente no quería ver a la chica ciega ahora, ni nunca más. Mirando a Estrella Cambiante, Sani suspiró y mantuvo la boca cerrada. No sabía qué tipo de equipo de grabación había instalado en la habitación, así que sus conversaciones unilaterales con Nífais tenían que suceder en la seguridad de su mente. Acabo de regresar del reino de los sueños. Pasé 3 días enteros allí, explorando ruinas y cazando algunas criaturas de pesadilla. Mis fragmentos de sombra, bueno, ya sabes. He estado trabajando duro para no dejarte completamente en el polvo. Oh, ayer conocí a un maestro del clan de la pluma blanca. Parece ser un tipo bastante agradable. Creo que te hubiera gustado. Se detuvo por unos momentos y se preguntó si esto se consideraba un comportamiento loco, hablar con una persona que no estaba realmente allí, fingiendo que lo estaba. Tal vez lo era. Pero a pesar de lo mucho que Sani odiaba admitirlo, no estaba tan bien y estable como pretendía ser. Estaba enojado, lleno de culpa y solo. Extrañaba a Nífais mucho más de lo que nunca había esperado. Allí, en la orilla olvidada, de alguna manera se había convertido en una parte fundamental de su vida. Era extraño existir sin que ella ocupara un lugar en el mismo mundo que él. Doloroso. También extrañaba a Cassie. O más bien, la versión de ella que había vivido en su mente antes de que todo se convirtiera en cenizas. Extrañaba su amistad, su camaradería, su confianza mutua, cosas que habían sido rotas y perdidas. Sani suspiró. Sabes, estos días a menudo pienso en el tiempo que pasamos en el laberinto. Los tres juntos. Fue un tiempo más sencillo, ¿no crees? Un tiempo maravilloso. Parecía tan terrible en aquel entonces, pero ahora lo extraño mucho. Me pregunto si tú también lo extrañas. Hizo una mueca y luego apartó la mirada. De todas formas, ¿qué más? Ah, sí, la casa que compré está lista. Kai y Effie están bien. Ambos están muy ocupados, sin embargo. Escuché que Cass también está bien. Se convirtió en la líder de aquellos despertados de Forgotten Shore que permanecieron independientes. La gente los llama los guardianes del fuego. Divertido, ¿verdad? Sani se quedó un rato, reuniendo sus pensamientos. Por cierto, he visitado a tu mamá. Recuerdo que no te gustaba la idea de que estuviera sola, así que fui a verla. También está bien. Bueno, quiero decir, ya sabes. Para un hueco. Oh, y la parte más divertida. Miró alrededor, luego pensó. ¿Recuerdas cuando nos dijiste que querías teñirte el pelo? No lo creerás, pero en realidad compré un pequeño recuerdo que me permite cambiar el color de mi cabello a voluntad. No es por ti, es solo algo que necesitaba para una cosa que voy a hacer. Aún así, creo que es algo divertido. Nífais permaneció quieta y ausente, su rostro de marfil parecía sin vida bajo el resplandor blanco de la cápsula de sueño. Él apretó los dientes. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Estás herida? ¿Estás jodidamente feliz? Imagino que sí, libre de todo, sin nada que hacer más que matar criaturas de pesadilla y luchar contra lo que más odias. Sani miró hacia abajo y apretó los puños, luego permaneció quieta por mucho tiempo. ¿Vas a volver? No hubo respuesta. Se sentó junto al lado de Estrella Cambiante por un rato, mirando su rostro inmóvil. Luego, asintió con pesadez y se levantó. Está bien, claro.
Nos vemos más tarde, entonces. Con eso, Sunny se dio la vuelta y se fue. Al salir de la academia, Sunny se detuvo por un momento, luego se dio la vuelta y miró hacia atrás. Las enormes puertas rojas se veían muy diferentes de como solían ser, cuando el y Nífaes las atravesaron hace 16 meses. El espacio frente a ellas estaba vacío entonces, pero ahora estaba lleno de decenas de miles de velas encendidas. Estas velas eran un altar a Estrella Cambiante. Después de que los sobrevivientes de la Costa Olvidada regresaron al mundo real, su historia se extendió como un reguero de pólvora y capturó la atención de la humanidad durante unas semanas. Tanto los medios independientes como la maquinaria propagandística del gobierno añadieron combustible al fuego, presentándolo como una epopeya inspiradora de la resistencia humana, el heroísmo y el sacrificio. Y Nífaes, por supuesto, era la protagonista de esa epopeya. La mayoría de los despiertos de la Costa Olvidada eran sus apóstoles dispuestos, después de todo. En sus corazones, ella era su salvadora. También tenían la impresión de que Estrella Cambiante había quedado atrapada en el reino de los sueños para darles una oportunidad de escapar. Sus voces cayeron en tierra fértil. Nífaes ya tenía el mito establecido del clan de la llama inmortal para elevarla al centro de atención de la gloria, y con sus logros extraordinarios en la Costa Olvidada, solo se hizo más brillante. Sin embargo, lo que realmente la elevó y exaltó fue algo más. Fue el martirio. A la gente no le gustaba nada más que un mártir. Tal como había dicho Sunny, una persona tenía que morir para convertirse en un verdadero héroe. Sin embargo, Changing Star había hecho algo extraño. Ahora era, de alguna manera, ni muerta ni viva, lo que solo hacía que todo fuera más emocionante y conmovedor. Nífaes se había convertido en una mártir sin morir realmente. Lo cual era, casualmente, muy apropiado, considerando el nombre de su clan. Toda la humanidad estaba ahora cautivada por la historia de la última hija del legendario clan inmortal de la llama, la heredera de los dos guerreros más prominentes en la historia humana, que había sido arrojada al infierno, asaltó la ciudadela de un terror caído que la gobernaba, y luchó contra la criatura el tiempo suficiente para que 100 durmientes escaparan de regreso al mundo real, quedándose atrás para asegurar su supervivencia. Desde el exterior, ella parecía un paradigma de la humanidad. Sunny no sabía quién había tenido la idea de colocar velas cerca de las puertas de la academia, pero era bastante ingeniosa. La gente parecía creer que la llama inmortal no se extinguiría mientras al menos una vela continuara ardiendo por Estrella Cambiante. Así que la academia se había convertido inesperadamente en un lugar de peregrinación para miles de humanos que deseaban que ella hiciera lo imposible una vez más y regresara con vida. La idea era tan conmovedora que incluso Sunny mismo se había sentido obligado a encender una vela un par de veces. Fanáticos. Con un gesto despectivo de cabeza, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás el mar de velas. Ninguno de ellos realmente conocía a Nífaes. Solo él lo hacía. Ella no necesitaba sus velas para escapar del reino de los sueños. Tal vez era el reino de los sueños el que necesitaba ayuda para escapar de ella. Capítulo 389. Un lugar al que llamar su hogar. Sunny pasó algún tiempo en un vagón abarrotado de un tren público. Como los vehículos de transporte personal eran raros, caros y requerían una licencia gubernamental especial para comprarlos, la mayoría de las personas en la ciudad usaban el transporte público para moverse. Los trenes magnéticos, generalmente llamados tranvías, eran la forma más barata y popular de transporte. Durante su tiempo en las afueras, Sunny rara vez tenía una razón para usar uno, pero cuando lo hacía, la gente no le prestaba atención. A veces incluso hacían lo posible por no notarlo. Pero ahora, las cosas parecían haber cambiado. Sunny tenía los ojos cerrados, observando el vagón a través de la sombra en caso de que hubiera peligro.
No lo había, sin embargo, se sorprendió al notar que la gente, especialmente las mujeres jóvenes, le lanzaban miradas curiosas de vez en cuando. ¿Está mostrando la serpiente del alma? Pero no, sus mangas ocultaban completamente las bobinas de la sombra. Extraño. Debe ser la ropa, entonces. Sunny no había salido mucho de la academia durante los últimos 2 meses, pero en una de esas expediciones, se compró ropa civil discreta pero costosa. Según Kai, eran sobrias y elegantes, lo que sea que eso signifique. Sunny básicamente eligió lo único cómodo que la tienda tenía en colores oscuros. Suspiró. Eso demuestra lo superficiales que son las personas. Un simple cambio de vestuario y de repente, estoy en el centro de atención. ¿Por qué las chicas son tan materialistas? Para ser justos, muchos chicos también lo miraban. Cuando Sunny llegó a su parada, estaba un poco agitado. Dejando atrás el tren lleno de gente, suspiró aliviado, escondió las manos en los bolsillos y salió de la terminal de tranvías familiar. La parte de la ciudad a la que llegó estaba cerca del centro, tan alejada de las afueras como se podía imaginar. Era tranquila, silenciosa y verde. El aire era casi tan fresco como el del reino de los sueños. Las casas en este distrito eran también lo opuesto a las colmenas humanas a las que Sunny estaba acostumbrado. Extrañamente, todas eran muy bajas, no más de 2 o 3 pisos de altura. El suelo mismo se elevaba y caía en terrazas artificiales, cada calle existiendo en su propia terraza amplia. Aquí afuera, la nieve ya se había ido, revelando hermosos céspedes y vegetación. Todo el distrito parecía un jardín. Obviamente, no todos podían permitirse vivir aquí. La mayoría de los lugareños eran razonablemente ricos o trabajaban para el gobierno, sin embargo, en cuanto a los ciudadanos, no eran de los rangos más altos. Había otros distritos mucho más prósperos en la ciudad, y los verdaderos élites, así como la mayoría de los despiertos, vivían allí. Pero eso era una de las cosas que a Sunny le gustaba de este lugar. Podía prescindir de estar rodeado de otros despiertos todo el día, todos los días. O de cualquier persona, en realidad. Le llevó alrededor de 15 minutos caminar desde la terminal hasta la dirección deseada. Por supuesto, Sunny podría haber llegado mucho más rápido saltando a través de las sombras, pero prefería no usar sus habilidades fuera del reino de los sueños y la academia. Le hacía sentir más humano. Finalmente, se detuvo frente a la casa que iba a ser suya, y la miró fijamente durante unos minutos. La casa frente a él tenía 2 pisos de altura, con paredes grises y un techo de tejas inclinado. Tenía un porche de madera sintética, un césped y una gran ventana que daba a la vista de una amplia sala de estar. Incluso había un garaje para un PTV y una cerca de setos para separarlo de las casas vecinas. Era como sacado de un cuento de hadas. Extravagante, ¿verdad? ¿Despertado sin sol? Señor. Sunny era consciente, por supuesto, de que un PTV acababa de estacionarse cerca y que un hombre se acercaba por detrás. Simplemente estaba demasiado consumido por el peso del momento para demostrarlo. Girando, echó un vistazo a la persona que lo llamó. Era un hombre bajo y sobrepeso que llevaba un traje hecho a medida muy caro y un reloj de lujo antiguo. A pesar de su apariencia externa, el hombre estaba lleno de confianza y tenía una sonrisa amplia, pulida y profesional pegada en su rostro. Sunny lo miró con una expresión dudosa y luego dijo: Lanard, ¿verdad? El hombre, quien era el representante de la agencia responsable de equipar la nueva casa de Sunny, asintió con entusiasmo. Soy yo. El hecho de que hayas recordado mi nombre es muy halagador, señor. Realmente. Con eso, él señaló la casa y sonrió. ¿Te gusta? Sunny vaciló, luego fingió indiferencia y encogió los hombros. Está bien, supongo. Lanard se quedó un momento más, luego sonrió aún más ampliamente. Por supuesto, una persona de su calibre debe estar acostumbrada a alojamientos mucho más lujosos.
pero puedo asegurarle que no se decepcionará por nuestro trabajo. Esta casa puede que no sea tan de alta clase como lo que está acostumbrado, pero hicimos todo según sus especificaciones. Aunque debo admitir que su elección de ubicación nos dio un desafío, especialmente con la necesidad de mantener la naturaleza exacta de las modificaciones discretas. Sunny mantuvo una cara seria e intentó entender de qué demonios estaba hablando Lanard y quien pensaba que era Sunny. Para ser honesto, cuando decidió comprar una casa, simplemente contactó a MasterJet, le dijo dónde quería que estuviera ubicada la casa y un par de cosas que esperaba que cupieran dentro, y en lugar de darle consejos sobre cómo proceder, ella simplemente arregló todo con un par de llamadas telefónicas. Y ahora, aquí estaba él. Mientras tanto, Lanard lo miró con un poco de curiosidad, vaciló por un par de momentos y luego preguntó con cautela. Por cierto, si no le importa que pregunte, señor, ¿cómo se compara esta hermosa casa con su lugar de residencia anterior? Estoy interesado desde un punto de vista puramente profesional, por supuesto. Piénselo como una encuesta de clientes. Sunny miró la acogedora casa gris, pensó un poco y luego respondió honestamente. Bueno, mi lugar anterior era unas 100 veces más grande, construido principalmente de piedra natural y mármol, con muebles antiguos de madera y un calabozo muy especial. Ah, y la seguridad estaba a cargo de un diablo caído. Lanard lo miró por un rato con la misma amplia sonrisa. Sin embargo, su rostro lentamente se volvió gris. Después de un rato, tosió un par de veces y dijo roncamente. Maravilloso, eso es maravilloso, ejem. ¿Deberíamos echar un vistazo adentro? Capítulo 390, Mi castillo. El interior de la casa era elegante y minimalista, gobernado por una filosofía de diseño que parecía elegante, espaciosa y un poco vacía. El primer piso contenía una sala de estar, un comedor, una cocina, una despensa, un baño y una habitación de invitados. Todo estaba amueblado y completamente abastecido, incluyendo un refrigerador que estaba lleno de todo tipo de alimentos caros. Lanard miró alrededor con un sentido de orgullo y continuó con una larga diatriba sobre todas las características de seguridad ocultas que la modesta casa realmente poseía. Había gruesas placas de aleación blindada escondidas detrás de los paneles de revestimiento, las amplias ventanas estaban equipadas con persianas de titanio que podían bajar en cualquier momento y tanto los filtros de aire como los de agua podían resistir no solo las toxinas ambientales habituales, sino también la mayoría de las formas conocidas de amenazas bioquímicas. Tales medidas de seguridad tan extensas podrían parecer exageradas, pero de hecho, incluso los humanos mundanos se esforzaban por convertir sus hogares en fortalezas compactas. Nadie sabía cuándo se abriría el próximo portal y qué tan cerca estaría de ellos. Aunque la mayoría de los propietarios nunca iban a usar estas características protectoras, tenerlas hacía una gran diferencia en la calidad de vida. Lanard pasó una cantidad extrañamente larga de tiempo describiendo todas las luminarias que su agencia había instalado, su voz estallando de entusiasmo. Parecía que el hombre tenía una cosa por las lámparas de diseñador. Sunny no tuvo el corazón para decirle que no usaría ninguna de ellas la mayor parte del tiempo. Después de todo, podía ver perfectamente bien en la oscuridad. La casa está conectada a la red eléctrica de la ciudad, pero obviamente hay una fuente de energía autónoma para emergencias. Spelltech, por supuesto. Las unidades de energía son fácilmente accesibles para su compra y duran mucho tiempo. Con Spelltech se refería a que el generador autónomo se construyó combinando tecnología moderna con poderes despiertos. Las unidades de energía que requería tenían que ser recargadas o creadas por alguien con un aspecto de utilidad adecuado. Dispositivos como este se consideraban un lujo para los plebeyos, pero de hecho, una gran parte de la infraestructura de la ciudad funcionaba con Spelltech. No todo en el mundo fue creado por los despiertos, pero casi todas las industrias requerían su participación de una forma u otra.
Incluso los sistemas de filtración de aire que la madre de Sunny solía ensamblar en una fábrica subterránea en las afueras contenían fibra cultivada por uno de los portadores de hechizo de pesadilla. Por eso, aunque los aspectos de utilidad a menudo eran inútiles en una pelea, las personas que los poseían eran muy valoradas por la sociedad. Sunny hizo un par de preguntas sobre el sistema de entretenimiento integrado en la sala de estar, se rascó la cabeza después de recibir las respuestas y expresó su deseo de ver el segundo piso. El segundo piso contenía el dormitorio principal y dos más pequeños, cada uno con su propio baño, y una oficina en casa bien iluminada. También estaba el pestillo del espacio de almacenamiento en el ático. Lanard describió algunas cosas sobre los muebles que eligieron y luego mencionó el aislamiento acústico del dormitorio principal varias veces, por alguna razón desconocida. Sunny frunció el ceño y le dio una mirada extraña. Quiero decir, dormir en paz y tranquilidad es agradable, pero él sabe que no puedo dormir en el mundo real, ¿verdad? ¡Qué hombre tan extraño! Finalmente, descendieron al sótano, que estaba situado profundamente bajo tierra, además de ser la parte más fuertemente fortificada y protegida de la casa. En cierto sentido, este era el corazón de la modesta casa gris. Todo el sótano era un espacio grande, con paredes, suelo y techo cubiertos por pesadas placas de aleación cerámica blindada. Esto se hizo para que un despierto pudiera entrenar aquí sin preocuparse por destruir su propia casa o alertar a los vecinos. Sunny pagó extra para asegurarse de que cada pieza de equipo de entrenamiento aquí pudiera sobrevivir a sus peleas con Saint. Todavía recordaba y lamentaba todas las cosas hermosas que había perdido durante sus duelos anteriores. Como su mesa favorita, o su cómoda silla, o su orgullo. El sótano podía ser aislado del resto de la casa y del mundo exterior, convirtiéndose en una caja de aleación impenetrable y fuertemente fortificada. La razón de este nivel adicional de seguridad se encontraba en una pequeña alcoba al final de ella. Era una cápsula de sueño de última generación, hermosa e increíblemente cara, la mejor que el dinero podía comprar. Sunny se acercó a ella y miró la cuna lujosa y suavemente iluminada por un tiempo, luego sonrió. No más músculos adoloridos. En su estado cerrado, la cápsula parecía un monolito de acero. En cuanto a ataúdes de alta tecnología, este blindado era una verdadera belleza. Sunny ni siquiera podía llamarlo ataúd, en realidad. Eso era todo un sarcófago. Con su ayuda, podría pasar meses enteros en el reino de los sueños sin someter su cuerpo físico a ningún daño. Por supuesto, no planeaba perderse en el hechizo por tanto tiempo, pero era mejor prevenir que lamentar. Lanard se rió. No voy a mentir, cada vez que me encuentro en un ambiente así, no puedo evitar sentir un poco de miedo. ¿Has oído hablar de Drácula, señor? Sunny lo miró de reojo y luego encogió los hombros. No realmente. ¿Qué es eso? El hombre bajito tembló. Solo una leyenda, gracias a Dios. Drácula era un demonio que se alimentaba de sangre humana y dormía en un ataúd bajo tierra. De ahí el mito. Sunny sonrió. ¿Oh, un vampiro? Sí, he conocido uno o dos. Lanard palideció, se quedó en silencio por un momento y luego chilló. ¿Sé cómo que conocido? Sin prestarle atención, Sunny se dirigió a la segunda cápsula que estaba cerca de la primera. Este dispositivo se parecía lo suficiente a una cápsula de sueño como para ser confundido con una, pero no tenía nada que ver con dormir. Bueno, no técnicamente. También tenía una cuna y una tapa pesada, pero a diferencia del nuevo sarcófago de Sunny, no estaba diseñado para acomodar un cuerpo humano durante largos periodos de tiempo. De hecho, había una placa en el interior de la tapa que aconsejaba a las personas que no usaran demasiado el equipo y les pedía que se comportaran responsablemente. Era la mejor cápsula de Dreamscape disponible, lo que permitía ingresar a la simulación avanzada de realidad virtual que existía en el borde entre la tecnología y la magia. Sunny tenía grandes planes para esa cosa. Capítulo 391, Dreamscape.
Dreamscape era un lugar que no era real ni formaba parte del reino de los sueños, sino que existía en algún lugar intermedio. Fue creado y mantenido por una combinación de tecnología moderna avanzada y una habilidad especial de aspecto que poseía cierto maestro, ahora ya un santo. Su poder tenía que ver con las ilusiones, y eso era lo que era Dreamscape. Una ilusión masiva que incontables personas podrían compartir. Sin embargo, esa ilusión no era completamente maleable y funcionaba de acuerdo con un conjunto de reglas absolutas. Reflejaba la realidad en lugar de ser un reemplazo completo de ella. Como resultado, una persona que entraba en ella estaba sujeta a las mismas leyes que existían en el mundo real. Y como una de esas leyes era el hechizo de pesadilla, el aspecto, las habilidades, los recuerdos y los ecos de una persona funcionarían en la ilusión de la misma manera que funcionaban fuera de ella, con una diferencia importante. Uno no podía ser herido o asesinado en el mundo de los sueños. Ni los recuerdos ni los ecos podían ser destruidos. Lo que significaba que los despiertos podían luchar entre sí allí sin tener que arriesgar sus vidas y mantener la fuerza destructiva de sus duelos fuera del mundo real. Esta aplicación era el uso principal del mundo de los sueños, bueno, en cierto sentido. Al amanecer de el mundo de los sueños era utilizado principalmente por los clanes legado y el gobierno para entrenar a despiertos de élite que le servían, pero rápidamente se consideró que solo era marginalmente útil. Si bien dicho entrenamiento podría facilitar duelos seguros entre los portadores humanos del hechizo, su simulación de las criaturas de pesadilla no era tan cercana a la realidad. Después de todo, los monstruos ilusorios carecían de la voluntad y la mente de las abominaciones reales. Entonces, el Dreamscape no logró convertirse en una herramienta de entrenamiento exitosa y, por lo tanto, fue en gran parte abandonado. Sin embargo, inesperadamente encontró un éxito increíble en el segmento del entretenimiento. Aquellos despiertos que no eran parte de fuerzas de élite consideraron que era muy atractivo, útil y divertido. Los duelos en el Dreamscape se volvieron muy populares y esa popularidad simplemente explotó una vez que la compañía detrás de ella tuvo la idea de integrar una función de transmisión en los pads de simulación, lo que hizo que estos duelos estuvieran disponibles para una audiencia mucho más amplia, los humanos mundanos. Hoy en día, Dreamscape es toda una industria con ligas amateur y profesionales, celebridades famosas y apasionados clubes de fans. Incluso hay una versión para no despiertos, con su propio conjunto de entornos y aventuras que permiten a las personas experimentar una simulación de lo que significa viajar por el reino de los sueños mientras luchan contra criaturas de pesadilla. Sin embargo, Sunny no estaba interesado en la fama, la gloria y el dinero que podría traerle convertirse en un campeón de Dreamscape. No importaba cuán lucrativo fuera, al final del día era solo un juguete. Sin embargo, estaba extremadamente interesado en ese juguete por 3 razones muy importantes. La primera razón era el anonimato que Dreamscape ofrecía. Era casi imposible rastrear a una persona que entraba en la ilusión si no quería ser rastreada, lo cual le gustaba mucho. La segunda razón era Shadow Dance. Sunny necesitaba luchar contra una multitud de oponentes habilidosos en el manejo de diferentes armas y estilos para perfeccionar su arte de batalla y hacerlo, así como al Soul Serpent, más fuerte. En cierto sentido, necesitaba crear una biblioteca de estilos reflejados para enriquecer el suyo propio. ¿Había un lugar mejor para encontrar miles y miles de despiertos dispuestos y listos para cruzar espadas con él? Todo sin tener que arriesgar su vida, además. La tercera razón fue bastante inesperada. De hecho, Sunny la descubrió por pura casualidad. Cuando recién llegó a las Islas Encadenadas, probó en secreto el manto del inframundo en batallas contra varias criaturas de pesadilla. La armadura de Onyx resultó ser aún más notable de lo que había anticipado, por lo que cazó fácilmente varias abominaciones. Y sin embargo, una criatura logró escapar de él después de ser completamente derrotada, principalmente debido a la llegada del aplastamiento.
Fue entonces cuando descubrió cómo funcionaba realmente el encantamiento Príncipe del Inframundo. Su descripción decía que la armadura de Onix se hacía más fuerte según el número de oponentes que su portador derrotara, y eso fue exactamente lo que sucedió. El encantamiento no se preocupaba si el oponente vivía o moría, lo único que importaba era que el enemigo perdiera. Después de que la criatura de pesadilla que Sunny había vencido escapara, el contador del encantamiento aún cambió de 1215 de 6000 a 1216 de 6000. Lo probó en una batalla con otra abominación, llevándola hasta la puerta de la muerte y luego alejándose sin dar el golpe final. El contador llegó a 1217 de 6000. Así que, Sunny esperaba matar 2 pájaros de un tiro en el paisaje onírico para elevar su técnica y satisfacer los requisitos del príncipe del inframundo con una corriente constante de victorias. Ahora que por fin había comprado su propia casa y accedido a una cápsula de simulación suficientemente segura, por fin tenía la oportunidad de hacerlo. Pero primero, tenía que enviar la Nard lejos. Los dos regresaron a la planta baja. El hombre bajito miró a su alrededor y preguntó con una sonrisa algo forzada. Espero que todo haya sido de su agrado, señor. Intentando no mostrar lo raro que era para el que se dirigieran a él como. Señor, aún así, Sonny le hizo un gesto brusco con la cabeza y le contestó de manera uniforme. Sí, servirá. La Nard dudó unos instantes y luego dijo. Bien. Muy bien. ¿Le gustaría suscribirse a nuestro servicio de seguridad activa? Muchos despertados encuentran beneficioso tener un equipo de seguridad dedicado a vigilar. El hombre bajito empezó a soltarle un discurso de venta evidentemente practicado, pero ante la mirada indiferente de Sunny, su voz se fue haciendo cada vez más baja, hasta acabar desapareciendo por completo. Sunny sonrió ligeramente. No lo haría, Lanard. ¿Realmente presumes que puedes protegerme? La Nard tragó saliva y luego negó con la cabeza. Ja. Ja, ja. No, por supuesto que no. ¿En qué estaba pensando? Por favor, perdóname, señor. Apartó la mirada y luego se apresuró a cambiar de tema. En cualquier caso, como puedes ver, el interior está bastante vacío. Dejamos espacio para que puedas acomodar tus, cosas. Si no te importa que te pregunte, ¿cuándo llegan los mudadores? Sunny lo miró fijamente, luego encogió los hombros. No vienen, no tengo muchas cosas. Con lo que quería decir que la ropa que llevaba puesta y las cosas en sus bolsillos eran la suma total de sus posesiones mundanas. La Nard suspiró, luego asintió. ¡Qué profundo! De hecho, la gente de hoy está demasiado preocupada por las posesiones materiales. Se definen a sí mismos a través de la propiedad de cosas, sin darse cuenta de que esas cosas realmente los poseen. Envidio su sabiduría, señor. ¿De qué está hablando ese tipo? Sunny miró el traje a medida y el reloj antiguo de la Nard con envidia oculta. Esos tenían que ser caros. El hombre bajito captó la dirección de su mirada y se ruborizó de vergüenza. De todos modos, si nadie viene, podemos concluir el trato aquí y ahora. No quisiera tomar demasiado de su valioso tiempo. Firmaron algunos documentos. Todos los pagos habían sido realizados por adelantado, por lo que esto era solo una formalidad, pero, a pesar de eso, completar este ritual sin sentido hizo que Sunny sintiera una emoción profunda y poderosa. En pocos minutos, la Nard se fue, dejándolo solo en su nueva casa. La primera casa que había tenido en muchos, muchos años. Capítulo 392, Nacimiento de una leyenda. Por un tiempo, Sunny se quedó inmóvil en la sala de estar. Luego, lentamente vagó por la casa, mirando sus paredes y habitaciones decoradas con buen gusto. Finalmente, se encontró cerca del refrigerador y sacó una botella de vidrio llena de agua clara y pura. Con ella en la mano, Sunny salió afuera y se sentó en el porche. El distrito de la terraza estaba tranquilo y en paz. El aire todavía estaba frío,
pero la luz del sol ya estaba llena de calor, prometiendo una primavera vibrante. El viento movía las hojas suavemente y los arroyos de agua derretida murmuraban suavemente mientras corrían por el pavimento. Sunny miró el pedazo de tierra que ahora poseía y abrió la botella de vidrio. Pasó bastante tiempo allí, sorbiendo agua y mirando sin fijarse en nada en particular. A medida que pasaban las horas, varios PTV pasaron. Vio a algunas personas con ropa limpia y cálida. Un poco más tarde, multitudes de niños y adolescentes con uniformes escolares pasaron, camino a casa después de sus estudios. Después de eso, suspiró, recuperó sus sombras y volvió adentro. Llevando la botella vacía de regreso al refrigerador, la miró durante unos momentos. Adentro, había comida, mucha comida. Suficiente comida para durarle un mes. Todo fácilmente accesible, delicioso y dentro de sus posibilidades. Antes de que Sunny se diera cuenta, su puño golpeó la puerta del refrigerador, perforando fácilmente las delgadas láminas de metal y convirtiendo en vapor las verduras almacenadas al otro lado. Pedazos de metal y plástico volaron por el aire, y toda la casa tembló ligeramente. El refrigerador en sí mismo se agrietó y deformó, casi estallando por la fuerza del impacto. Sunny miró su mano con sorpresa, luego la recuperó torpemente de dentro del dispositivo devastador y miró con consternación la cosa rota. Maldición. Ahora tendría que comprar uno nuevo. Y reemplazar toda la comida. Y limpiar todo el desastre. ¿Qué demonios me pasa? Sacudiendo la cabeza, puso la botella de vidrio vacía en el mostrador, suspiró y fue a buscar una fregona. Algún tiempo después, Sunny regresó al sótano y se acercó a la cápsula de Dreamscape. La miró por un rato, luego se dio la vuelta y caminó por el dojo blindado, frunciendo el ceño. Vamos, has estado preparándote para esto durante mucho, mucho tiempo. Mientras caminaba de un lado a otro, su presencia entera cambió lentamente. La forma en que Sunny caminaba, la forma en que se sostenía, la forma en que movía las manos, todo se volvió ligeramente diferente. Hay 6 dioses. El dios de la guerra, también conocido como el dios de la vida. El dios de las bestias, también conocido como la diosa de la luna. El dios del sol. Mientras recitaba los nombres de los dioses y sus diversos aspectos, la forma en que hablaba también cambió. La diferencia era sutil, pero notable. Uno tras otro, Sunny cambió cada pequeño rasgo de comportamiento que podía ser rastreado hasta él. Había pasado mucho tiempo entrenando para este momento, utilizando la maleabilidad física de un practicante de Shadow Dance para hacerse irreconocible. Sorprendentemente, la tarea resultó mucho más fácil de lo que había pensado. Básicamente, era su especialidad, de todos modos. La máscara del tejedor podía proteger su identidad de todos aquellos que quisieran descubrirla a través de la magia, pero tenía que lidiar con formas mundanas de identificación por su cuenta. Después de un rato, cuando estaba listo, Sunny se desvistió, se acercó a la cápsula de simulación y se subió a su cuna. Mientras la pulida máscara de madera negra aparecía en su rostro, la tapa se cerró. Una cadena de letras brillantes apareció frente a él. ¿Entrar en el mundo de los sueños? Sí. No. Suspiró y luego se concentró en el asunto. Sí. Unos momentos después, su visión se oscureció. Sunny se encontró de pie en un vacío negro e ilimitado. A su alrededor, innumerables estrellas ardían con una luz etérea, una trama inconcebiblemente compleja de cuerdas que las conectaban entre sí. Sin embargo, no había lógica ni sentido en el patrón. Él no sentía ningún significado oculto en la hermosa trama de las cuerdas de luz. Era solo un bonito telón de fondo, y nada más. Una falsedad. Aparte de eso, la simulación era bastante realista. Miró hacia abajo y vio su cuerpo desnudo, la serpiente del alma enrollándose alrededor de sus brazos y torso. El mundo de los sueños recreó su apariencia con gran detalle. Sacudiendo la cabeza desconcertado, Sunny convocó el manto del inframundo.
Se tejió a sí mismo con hilos negros y cubrió su cuerpo. Tan pronto como lo hizo, una voz agradable resonó en la oscuridad. Challenger, bienvenido al mundo de los sueños. Sunny invocó la hoja de otoño, un pequeño amuleto que le permitía cambiar el color de su cabello. Después de una breve vacilación, hizo que apareciera blanco. ¿Y ahora qué? ¿Cómo peleo contra la gente? La voz amable respondió rápidamente. Antes de continuar, por favor elige un alias. Parpadeó un par de veces, luego se rascó la cabeza. Ah, cierto, un alias. Después de pensar un poco, Sunny recordó la leyenda de Odiseo que a Nef le gustaba contar, y sonrió. Nadie. Ese sería un buen alias, ya podía imaginar lo divertido que sería escuchar algo como: nadie ha derrotado al enemigo, o nadie ha ganado. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del sueñario. Alias, nadie, ya está tomado. Por favor, elige otro. Él no se lo esperaba. ¿Qué sería mejor? Alias, ya está tomado. Por favor, elige otro. ¿Qué? No, espera. Alias. ¿Qué? No, espera. Ya está tomado. Por favor, elige otro. Sunny cerró la boca y pensó por un rato. Su alias no solo tenía que sonar bien, sino también ser lo opuesto a lo que se llamaría en la vida real. Al igual que sus movimientos y patrones de habla, tenía que ser parte del disfraz. Por eso, encontrar uno no fue tan fácil. En los próximos minutos, intentó una docena de alias diferentes, todos con el mismo resultado. El nivel de genialidad de los alias que podía pensar disminuyó rápidamente, mientras que su nivel de irritación aumentó rápidamente. Se sentía como si la maldita simulación se burlara de él. Finalmente, Sunny gruñó de frustración y dijo la primera palabra que vino a su mente. Mestizo. El mundo de los sueños estuvo en silencio por un momento. Luego, dijo: Bienvenido, mestizo. Por favor, elige un sueño de tu agrado. ¿En serio, mestizo? Bueno, misión cumplida, supongo. Esto es lo último que quisiera que me llamen. Oh, la ironía. Mientras Sunny resoplaba de frustración, varias imágenes aparecieron frente a él. Todas contenían representaciones de diferentes entornos, aunque la mayoría parecía ser una arena de algún tipo. A través de su investigación, Sunny sabía que la elección de una arena decidía qué tipo de oponentes tendría que enfrentar. Algunos estaban disponibles para todos, otros requerían un cierto número de victorias para ser accesibles. Todos los duelistas profesionales pasaban su tiempo en esos sueños de élite. Sueños, qué nombre tan estúpido. Si estuviera soñando, estaría en las islas encadenadas ahora mismo, ¿no es así? Su cuerpo estaba, de hecho, despierto en este momento. Es solo que su mente estaba dentro de una ilusión. De todos modos, lo que necesitaba era un lugar donde pudiera luchar contra aficionados lo suficientemente hábiles sin llamar demasiado la atención. Él sabía justo el lugar. Señalando una de las imágenes, Sunny dijo: Allí. Un momento después, el vacío negro desapareció y de repente estaba en otro lugar. Una voz fuerte retumbó desde algún lugar arriba. El retador mongrel ha entrado en el Coliseo.